Bien, continuamos con ustedes aquí en la tarde de Cóctel TV, se lo habíamos prometido. Otro de los candidatos a la presidencia de la República, rumbo a el mes de octubre. Para nosotros es un gusto recibir al candidato por el Partido de los Trabajadores, Rafael Fernández, que nos está acompañando. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y la verdad que estamos intentando hacer llegar nuestra voz a todos los rincones del país. Es difícil porque este medio es muy abierto para invitarnos, pero no es tan fácil en la capital del país entrar en los grandes medios. Entonces, está bueno esto de poder en este espacio comunicar nuestras propuestas, nuestra agenda para estas elecciones. Más adelante vamos a hablar algo de eso. ¿Cómo se define el Partido de los Trabajadores? Bueno, ya por el nombre uno se da cuenta que es un partido de trabajadores, quiere decir de que defiende a la clase trabajadora, defiende a la clase obrera y se coloca en un planteamiento anticapitalista, es decir, que se termine de hacer los grandes negocios para los grandes capitales y que se defienda los intereses de los trabajadores. Luchamos por un gobierno de trabajadores, colocamos la idea de superar el capitalismo y de alcanzar el socialismo, y entonces obviamente es un partido de izquierda. No comulgamos con lo que es este gobierno que ha favorecido a las grandes empresas, es un gobierno donde los bancos han ganado más que nunca, y bueno, las multinacionales se instalan aquí en zonas francas, con grandes ventajas frente incluso a empresas nacionales, y por lo tanto han abandonado por completo cualquier cosa que levantaban en el pasado que tenía algún color de izquierda. Por eso creemos que es hora de un nuevo comienzo para la izquierda, es decir, un poco es el eje de nuestra campaña electoral. Vamos a una discusión en estas elecciones de la agenda de los trabajadores, pero sobre todo en la perspectiva hacia adelante, es decir, no en esta elección en sí misma, sino como colocamos un nuevo comienzo donde se puedan sumar compañeros que no están en el Partido de los Trabajadores, que son de izquierda, que son luchadores obreros, sindicales, populares, que puedan ponerse en pie de lucha justamente en términos de acción y en términos políticos. En términos sindicales hay muchas luchas siempre. Es decir, el año pasado tuvimos una gran lucha en la educación, por ejemplo, fue muy importante, pero hay que proyectarlo al plano político. Es decir, que esos compañeros que son luchadores sindicales se ven a sí mismos como gente que puede, que la clase obrera puede dirigir el país. Es decir, que no tenemos por qué siempre estar eligiendo entre el doctor tal y el doctor cual para que los dirijan y que son de alguna manera empleados de los mismos intereses. Es decir, para decirlo de alguna manera, la casa de gobierno en cada elección cambia de inquilino, pero el dueño de la casa de gobierno sigue siendo el mismo, que son los intereses que están detrás, ¿no? Es decir, tenemos campañas electorales que salen millones de dólares. Es decir, solamente en la campaña de las internas, Luis Lacalle Pou gastó, según él dice, que tal vez sea más, 1.700.000 dólares. El otro día veía al candidato a vicepresidente de Frente Amplio, Raúl Fernando Sendí, que dice que van a gastar 5 millones de dólares en la campaña electoral. Y probablemente se quedó corto. Eso no se consigue vendiendo bonos ni rifas. Eso se consigue con grandes capitales que les dan el dinero. Y quiere decir que esos grandes capitales dan el dinero porque son sus empleados. Es decir, creando compromisos de alguna manera exactamente, para es decir, futuro, ¿no? Exactamente. Cuando se habla muchas veces de coimas, bueno, si alguien obtiene 5 millones de dólares de grandes capitales que se los dan, o más plata probablemente, es porque van a hacerle los matados después. Entonces, esto es de alguna manera lo que los trabajadores tenemos que ver. En la televisión, la propaganda permanente, en todos los medios, hasta en Google, ¿no? La propaganda que pone Bordaberry en Google, que ha gastado millonadas, incluso hacia las internas, todo eso sale mucho dinero. Entonces, quiere decir que están financiados por los grandes capitales. Y nosotros estamos financiados por los trabajadores exclusivamente, es decir, queremos que nos financien más los trabajadores, queremos llegar a más lugares, pero siempre sin deberle nada a ningún capitalista. Por ahí viene todo el tema de la ley que quedó, todavía no se ha votado, la ley de medios. Bueno, la ley de medios, claro, no resuelve los problemas, porque la concentración de los medios sigue estando planteada con la ley, o sea, no lo va a cambiar. Nosotros, por ejemplo, frente al tema de los medios, creemos que debería haber una especie de estatización, pero ¿en qué sentido? No de los contenidos, porque yo no quiero que el Estado me diga lo que se puede ver o lo que no se puede ver, no quiero que el Estado regimente a la sociedad, pero sí en el sentido de que la infraestructura esté disponible para que la sociedad, es decir, los sindicatos, trabajadores, sectores de la cultura, puedan tener acceso a difundir sus opiniones o sus creaciones,
y que de esa manera no sea el monopolio de unas pocas empresas, los medios. Entonces, cuando nos hablan de libertad de prensa, nos hablan de libertad de las empresas, no de la libertad de la gente para difundir lo que hace o lo que piensa, ni la libertad del público para recibir esa información. Entonces, creemos que en ese sentido lo mejor sería un proceso realmente de estatizar la infraestructura de los medios, de los grandes medios, por supuesto, no vas a estatizar de cualquier cosa, pero tener de esa manera derecho los trabajadores a acceder. Por ejemplo, el PCNT va a tener su canal, pero no va a ser de esta manera, va a tener que hacer una inversión dependiendo incluso de dinero que viene de afuera, etcétera. Entonces, debería haber más acceso a la sociedad para esto y en ese sentido es la No hubo transparencia tampoco en el tema de la adjudicación, hoy hablamos para nada, de la televisión digital, ¿no? Para nada. Como tú dices, se siguen enriqueciendo los canales de Montevideo, las grandes corporaciones. Totalmente. Fue digitado completamente, eso está muy claro. Entonces, bueno, es antidemocrático todo este procedimiento. Cosa que antes no se decía lo mismo, ¿no? Bueno, antes se profesaba otra cosa, ¿no? Se hacía expresamente, pero nadie decía que era democrático. El dedo estaba institucionalizado. Ahora se dice que se hace en forma democrática, transparente, pero se sigue funcionando igual. Y que fue lo que ellos mismos dijeron, de alguna manera, ¿verdad? Vázquez por un lado, Mujica por otro. Exactamente, es decir, la promesa de la transparencia quedó por el camino como tantas otras, ¿no? La de no corrupción, la de no meter la mano en la lata y otra serie de cosas. A ver, quiero aprovechar para preguntarle al candidato, ¿cuál es la relación del Partido de los Trabajadores con el PIT-CNT, con la central sindical? Bueno, yo soy un miembro del PIT-CNT en el sentido que soy dirigente del sindicato bancario, soy trabajador del Banco de Seguros. Nosotros somos muy críticos en relación a lo que es la subordinación política del PIT-CNT al gobierno. Nosotros queremos un PIT-CNT con independencia política y eso quiere decir no solo que no se ponga al servicio de la campaña de ningún partido, sino que sobre todo coloque la agenda de los trabajadores. Ahora hay una buena que vimos que, si bien no compartimos exactamente la formulación, vimos que el PIT-CNT colocó la cuestión de la jornada laboral arriba de la mesa en la discusión nacional, ¿no? Es decir, la reducción de la jornada laboral, porque la productividad de cada trabajador ha crecido en este periodo. En 10 años el PBI creció un disparate, eso no llega al bolsillo del trabajador. Tenemos 800.000 trabajadores por debajo de los 14.000 pesos. Quiere decir de que se ha beneficiado el gran capital en este proceso, los grandes plantadores de soja, de eucaliptus, ganaderos, y bueno, por supuesto las multinacionales. Entonces el PIT-CNT coloca esta idea de reducir la jornada a 6 horas sin rebaja del salario, porque si no, no sería un beneficio para los trabajadores. Y en ese sentido nosotros lo acompañamos ese planteamiento con la advertencia siguiente, es una reivindicación especialmente valiosa en una etapa de crisis como la que empieza a vivirse. Es decir, ahora veía que si aquí se abre alguna fuente de trabajo, me parece bárbaro, pero en muchos lugares están cerrando. Hay envíos al seguro paro, hay cierre de empresas. Se empieza a sentir aquí el problema del desempleo. Todavía no es tan duro como en otros países, pero la crisis que vivimos es una crisis mundial. Es decir, es la crisis del capitalismo. En España el 50% de los jóvenes está sin empleo. En Grecia está el 66% de los jóvenes, 2 de cada 3. Esa es la perspectiva que de alguna manera coloca este régimen social para la clase trabajadora a nivel mundial, con distintos ritmos y distintos procesos. Entonces, el tema de reducir la jornada laboral es una defensa de los trabajadores para que la crisis no la paguen los trabajadores, la paguen los capitalistas que son los que la generan. Por ejemplo, cierran una empresa que se llama Europanel en Tacuarembó, que era una empresa extranjera que vendía paneles de madera para el norte, ¿no? Para Estados Unidos, Canadá y otros lugares, para construcción. Cae la industria de la construcción en esos países y esta gente no vende más. Pero no es una empresa que se fundió. La empresa tiene grandes capitales. El tema es que los trabajadores son los que pagan el pato cuando viene la crisis. Freepur va a concurso. Es una gran empresa. Fernández, el dueño de Freepur, que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Soy Fernández también. Fue a concurso. Fernández es el más rico del país. No tiene problema Fernández. El problema es que los trabajadores, cuando la empresa tiene algún tipo de dificultad en su exportación o lo que sea, son los primeros que son afectados en sus derechos, en su salario y en su fuente de trabajo. Bueno, eso es lo que hay que pararle la mano y lamentablemente desde lo que es la izquierda oficial, la izquierda integrada del sistema capitalista, eso no va a venir. Es claro ese proceso. Seguimos hablando del tema del PIT-CNT. ¿Perdió credibilidad el PIT-CNT con todo este tema de ACE? Sí, sin duda. ACE y el plan de vivienda sindical es otro elemento también que ha generado un desprestigio muy grande. Los dos son escandalosos. En el caso de ACE, yo creo que empezó tal vez con una gestión donde Alfredo Silva, quiso hacer algo bueno, que era intentar evitar que un grupo de trabajadores no perdiera la fuente de trabajo, ¿no? Es decir, que se cerraba
una empresa tercerizada y intentó rescatar eso. El problema es que, de alguna manera, al ser director de ACE como parte representante del PIT-CNT y de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, él de alguna manera se hizo corresponsable de una tercerización. Yo no lo critico por haber hecho esa gestión, lo critico por el hecho de que las tercerizaciones es un elemento que hay que terminarlo, es decir, son trabajadores de categoría C, es decir, trabajadores que ganan un salario miserable, tienen peores condiciones de trabajo que cualquier otro trabajador, y entonces lo que hay que hacer es combatirle las tercerizaciones. Yo entiendo que transitoriamente para abrir una salida inmediata se podría haber planteado eso, pero el planteo de realmente regularizarlos en cuanto a que pasaran a planta permanente. La ministra de Salud Pública, que el Partido Comunista, dijo que las tercerizaciones eran venenosas, poco menos, ¿no? Es decir, que había sido parte del proceso de gobiernos en la década del 90. Está bien, pero hace 10 años que está en el gobierno y la ministra del Partido Comunista no pudo terminar con las tercerizaciones en salud pública y no se las van a terminar, van a seguir con eso. Entonces, eso es lo que engendra también una gran parte de corrupción. Después hay otro dirigente que encima cobró coimas en ese proceso, que no es Silva, es otra persona. Lo del plan de vivienda sindical con negocios con empresas privadas, el PIT-CNT debería haber reivindicado todo lo que es el proceso histórico de FUCBAN, de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua, que ningún gobierno les quiso dar dinero, ni el gobierno del Frente Amplio tampoco, ni tierras ni dinero, para que realmente hubiera un desarrollo del cooperativismo por ayuda mutua, que fue el que realmente resolvió durante todo un periodo muchos aspectos de la vivienda popular. No hay una clara no hay plan política de vivienda. No, esto de plan juntos no es un plan, es una engañapichanga. Eso se suponía que iba a estar colocado en función de los aportes o las colaboraciones de empresas. Las empresas no colaboran ninguna, y eso que tiene un 75% de lo que colaboran, lo pueden evadir de impuestos, o sea, se los eximen de impuestos, por lo tanto, en realidad, de lo que pone una empresa de 100 pesos, 25 pone la empresa, 75 lo pone el Estado, porque son impuestos que no van a pagar. Así todos no ponen un peso. Y bueno, eso, sostener con eso y con trabajo voluntario de algunos muchachos bien intencionados un plan de vivienda no tiene ningún sentido. Es decir, lo que pasa es que acá el plan de vivienda real que se ha desarrollado es favorecer a los promotores privados de la construcción. ¿Tá? Es decir, a través de lo que es la política de la Agencia Nacional de la Vivienda, que coloca subsidios para gente que tiene salarios muy altos, porque no cualquiera accede a los llamados préstamos sociales, ¿no? Es decir, una vivienda de préstamos sociales, estamos hablando de $130.000, más o menos abajo, o de ahí para arriba. Es decir, de social no tienen nada. Y eso todo con subsidios que coloca la Agencia de la Vivienda que favorecen a los constructores privados y que favorecen incluso a la banca privada. Porque antes el único que daba un préstamo subsidiado era el Banco Hipotecario. Lo fundieron los promotores privados del Banco Hipotecario porque se fundió en gran medida por todo un escándalo que hubo durante periodos de gobiernos blancos y colorados, donde los promotores privados hacían la guita, ¿no? Es decir, para decirlo rápidamente. Bueno, ahora la Agencia de la Vivienda le da préstamos a bancos privados, digamos, le da el subsidio que a través de un banco privado para un préstamo para un trabajador. Entonces está favoreciendo a la banca privada, como con este otro proceso también de la llamada inclusión financiera, que va a favorecer a algunos bancos, al nuevo Banco Comercial, a Pronto y a otra serie de financieras, para hacerse más fácil del mercado, porque van a colocar préstamos y lo van a poder descontar del salario, no directamente, sino indirectamente a través de la cuenta salarial, que va a ser obligatoria. Por lo tanto, todo el mundo que tiene cuenta salarial puede tenerla como una forma de descuento de préstamos. Y eso perjudica en realidad al Banco República, que es el único que tenía a través de la Caja Nacional y con la prioridad 1, porque era lo primero que entraba el descuento, salvo, bueno, retenciones judiciales, lo primero que entraba el descuento era la Caja Nacional, ¿no? Bueno, ahora el Banco República lo sigue teniendo, pero los otros bancos también a través de la cuenta salario, y además el República va a perder parte de esa prioridad porque ahora el salario líquido en teoría va a ser el 50%. Pero ese salario líquido de 50 va a la cuenta y ahí le pueden entrar otros descuentos, son de los bancos. Entonces es mentira que también es el líquido que se aumenta. Se aumenta el negocio de los bancos privados. Bien. Nos parece terrible con gobierno de izquierda, en vez de plantear nacionalizar la banca, plantea bancarizar la nación. Es una cosa grotesca realmente. Ya que estamos, aprovecho a preguntarle qué opinión tiene del próximo paro previsto para septiembre por parte del PIT-CNT. Ha sido muy cuestionado, ¿no? Sí, tiene dos lecturas. Una, la que es más evidente, es el hecho que es un paro a favor del Frente Amplio, ¿no? Es decir, eso está claro que es así. Lo dicen algunos expresamente, ¿no? de los dirigentes. La otra lectura es que muchos trabajadores están viendo el riesgo para una cantidad de sus conquistas. Algunas por anuncios de algunos candidatos, o que el hecho de que no han votado algunas de las leyes que se han aprobado, ¿no? Es el caso de la calle Pou, sobre el tema de la jornada de 8 horas, la ley de responsabilidad empresarial. Gran tema. Esa la plantea incluso
la derogación. Sí. Entonces, ahí hay un temor de parte de trabajadores, no solo frente a la calle Pou, sino al propio Tabaré Vázquez. Es decir, ¿con qué agenda viene Tabaré Vázquez? Nosotros creemos que cualquiera sea el que gane, Tabaré Vázquez o la calle Pou, van con una agenda que va a ser favorecer más aún a las grandes empresas en un contexto de crisis, van a ir un ajuste contra los trabajadores. Nosotros tenemos un déficit fiscal enorme en este país, que se está enjuagando con deuda, y eso también, hay otro déficit que no se ven tanto directamente en el déficit fiscal, como la pérdida de ANCAP u otro tipo de gastos del Banco Central por el manejo de la deuda, por ejemplo, que es mucho dinero que se pierde por allí. Y esto lo van a resolver en el próximo gobierno con ajuste contra los salarios y contra las condiciones de vida populares. Es decir, va a haber un recorte del gasto social. Cualquiera sea de los dos el que esté conduciendo de alguna manera el gobierno, porque, repito, responden los dos al Fondo Monetario Internacional. Es decir, no ha habido un gobierno más festejado por el Fondo Monetario Internacional que el gobierno del Frente Amplio. ¿Qué pensás sobre la reelección planteado por Vázquez y ajustar el periodo de 4 años? No, la reelección totalmente en desacuerdo, ¿no? Es decir, nosotros estamos en contra del presidencialismo como tal. Es decir, es una monarquía electa, donde el presidente tiene un poder enorme. Hacerlo que pueda llegar a 8 años es un disparate. No, estamos totalmente en desacuerdo. Nosotros somos, digamos, partidarios de un gobierno de trabajadores, implica cambios sociales profundos, un cambio en las estructuras sociales, en quienes dominan en el país, pero desde el punto de vista de la democracia política sería un retroceso enorme. ¿Cómo ha visto la marcha del actual gobierno en temas generales sobre educación, seguridad? Bueno, evidentemente podemos decir que en algún aspecto pudo haber elemento de progreso. Quiero decir, yo defiendo el hecho que, por ejemplo, se haya establecido el matrimonio igualitario, el derecho de las personas gay al matrimonio. En el tema del aborto creemos que ha habido un pequeño progreso, si bien muy limitado, porque se coloca la obligación de la mujer de ir a casi que un tribunal a explicar por qué desea hacerse un aborto, cuando debería ser una decisión de la mujer totalmente este tema. Pero creo que son pequeños avances que hay que reconocer. Desde el punto de vista de la educación, bueno, fue el supuesto eje del discurso de Mujica al ascender al gobierno. Realmente es un desastre. Es decir, el punto es que el Frente Amplio no logró resolver el problema, no logró porque no quiso, ¿no? La autonomía y el cogobierno de la educación, ¿no? Es decir, era la vieja bandera de la izquierda frente a los procesos que hubo del Pachecato, de Bordaberry y de la dictadura militar, que estableció la regimentación estatal de la educación por los gobiernos de turno, porque antes había un grado mucho mayor de autonomía de la educación frente a los gobiernos, y esto se ha mantenido. Han colocado representantes sindicales o electos por los trabajadores, pero vinculados a los sindicatos, en los directorios de la ANEP y de los consejos de la educación, pero eso no es realmente autonomía de la enseñanza. La prueba está que Mujica, cada vez que se enojó con alguno, los rajó en 2 patadas y puso a otro en la secundaria, en otros lugares. No tiene sentido. Es decir, es evidente de que acá no hay un planteo de realmente cambiar la educación. En primer lugar, se está privatizando cada vez más la educación. Hacia eso va toda la política del capitalismo y del Banco Mundial a nivel mundial, ¿no? Es decir, lo que pasa en Chile, que es para nosotros muy expresivo, es eso. Es decir, para que alguien llegue, por ejemplo, a la universidad, tiene que pagar y endeudarse la familia. En varios países y hablar en Estados Unidos. Pero es como abrirle un campo nuevo de explotación al capital internacional, ¿no? Es decir, para ellos la universidad pública y la enseñanza pública es un obstáculo para mercantilizar la educación aún más. Obvio que ya está muy mercantilizada, pero quieren ir a más en eso. Entonces nosotros somos muy defensores de la enseñanza pública y muy contrarios a todo este proceso. Queremos que se aumente realmente el presupuesto de educación. Es miserable el presupuesto de educación. Se compara con Finlandia. Si comparen lo que gasta por maestro, por profesor o por estudiante, por cualquiera de los dos, en Finlandia o en Uruguay. Porque no tiene sentido que se haga esa comparación para decir las pruebas PISA y no comparan. Bueno, hagamos la otra prueba. La prueba de cuánto gastan en educación los finlandeses, cuál es el salario de los profesores, cuál es el salario de los maestros y cuál es el gasto por alumno. Tienen que multiplicar, ahora no recuerdo por cuántas veces, pero incluso en relación al producto, ¿no? Es decir, no solo porque obviamente el producto de Finlandia debe ser casi el triple del de Uruguay, el producto per cápita.
sino en relación a la proporción de ese producto per cápita que va para cada estudiante, es ínfimo en Uruguay. Creo que en Uruguay está en $444 por año. En Finlandia debe estar arriba de los $2.500 por año, por estudiante, ¿no? Entonces, no recuerdo exactamente la cifra, tal vez me equivoco en un peso, en un dólar, pero no mucho más. Entonces, ahí está el problema central, es decir, no se puede, aquello de no se puede servir dos amos, eso es exacto así. Es decir, es ver mentira que se puede compatibilizar el pago de la deuda externa, mantener subsidios a las grandes empresas, favorecer que se vengan en zonas francas, que no paguen impuestos, etcétera, etcétera, los grandes capitales, y desarrollar la educación y la salud pública. No existe eso. O el salario o las jubilaciones. Las pruebas están, que en 10 años de gobierno no lo han hecho. Los salarios siguen siendo miserables. Los salarios de la educación hoy están igual que cuando la huelga del 89 en el gobierno de Sanguinetti. Es decir, el salario del piso salarial de un maestro, de un profesor con 20 horas, es un cuarto de la canasta familiar. Lo mismo que valía el salario. Se puso en la mesa el Consejo de Salarios. Sí. Bueno, el Consejo de Salarios, ojo, porque lo inventó un colorado, Amézaga, en el año 43, sí. Lo reinventó Sanguinetti en el 85. O sea que tampoco es un fenómeno de izquierda el Consejo de Salarios. En el Consejo de Salarios hay 3 representantes, la empresa, el Estado y el sindicato. La mayoría de las veces que yo he participado en ese proceso son los votos 2-1. Es decir, pierde el sindicato. O sea que la calle Pou, que dice que lo va a mantener, puede estar haciendo una promesa que pueda cumplir, porque después va a ser una votación 2-1. Pero además van a impulsar, y eso lo quieren hacer tanto el Frente Amplio como la calle Pou, los acuerdos por empresa, para intentar desarticular los acuerdos por rama de actividad, donde los sindicatos más chicos, de empresas más chicas, con más dificultad de organización, se sostienen de alguna manera en los sindicatos más grandes o en la unidad con las otras empresas, con los trabajadores de las otras empresas. Entonces, si vos desarticulás el acuerdo por rama y vas a acuerdos por empresa, vas a favorecer a las grandes empresas. Es decir, el discurso de la calle Pou es muy claro porque él dice que la cancha está flechada a favor de los trabajadores. Entonces, él lo que quiere es flecharla para el otro lado. Es decir, y nosotros creemos que sí, la condición de salario que se viven hoy en día, en un momento en que hubo un crecimiento muy grande del producto, los salarios siguen siendo tan miserables, bueno, este discurso de la calle Pou está indicando que es lo que viene a hacer es el mandado a las grandes empresas para rebajar los salarios. No quiero dejar de aprovechar a preguntarte desde aquí atrás, ¿no? Te escuchaba atentamente decir, en el caso de la propuesta de ustedes, de modificar las estructuras, ir a fondo en las estructuras incluso que hoy funcionan como tal. ¿Hasta dónde llegarían ustedes como Partido de los Trabajadores? ¿A qué grado de modificación de estructuras? Bueno, en primer lugar, si digo que es un partido anticapitalista, nosotros nos planteamos superar el capitalismo y llegar a un régimen donde la sociedad sea dueña de los grandes medios de producción. Esto implica, en primer lugar, medidas de transición, ¿no? Es decir, estamos hablando de no pagar la deuda externa, nacionalizar los bancos, eliminar las AFAP, por supuesto la expropiación de los latifundios. Hoy 8.000 empresas controlan, o menos, perdón, capaz que ahora no recuerdo exactamente la cifra, porque acaban de salir los últimos datos del censo del 2011 sobre el tema del agro, y alrededor del 80% del territorio, digamos, de las tierras de este país están en manos de 8.000 empresas, más o menos. ¿Extranjeros? No solo extranjeros, ¿no? Extranjeros y uruguayos. Hay mucho argentino también. Pero ¿esto qué quiere decir? De que casi que han concentrado la propiedad tanto que si una persona desde Londres puede tener una gran, o desde Estados Unidos, otros lugares, porque hay multinacionales que tienen 100.000 hectáreas, ¿no? Es decir, o más, puede controlar esa tierra. ¿Por qué no la puede controlar acá la sociedad de conjunto? Es decir, acá parece que se le estuviera planteando sacarle la tierra al pequeño chacarero que está laburando, el que está en la granja. No, estamos hablando de gente muy rica en el mundo y que pasa esto, cuando les van mal los negocios, cierran una planta de procesamiento de madera y se quedan sin trabajo los trabajadores, y si les sirve no seguir cortando los árboles para... Es decir, se perderá el trabajo de los trabajadores forestales. Es decir, la cadena se rompe y el hilo se rompe siempre por lo más fino. Entonces hay que terminar con esa situación donde los recursos naturales, entre ellos la tierra, están acaparados por una clase social, donde cada vez más concentrada la riqueza en pocas manos, y la sociedad depende de ellos. Es decir, los trabajadores, que son los que crean la riqueza, son los que dependen
del dueño de un gran latifundio, de una gran fábrica, ¿no? Es decir, está invertida la situación. Es decir, hoy tenemos un nivel de socialización del trabajo, es decir, porque está justamente concentrado, que es incoherente con lo que es el proceso de concentración de la propiedad. Ahora hay una ley que no se puede vender más tierras, ¿no? Ojo, no se puede vender más tierras a los estados extranjeros. A las empresas extranjeras le van a vender sin ningún problema, salvo que entre sus accionistas haya un estado extranjero, ¿no? Como por ejemplo Monte del Plata. Pero también el gobierno va a tener margen de salirse de eso, entonces por reglamentaciones y para algunos casos puntuales. Con lo cual, no es una reforma realmente de todo esto. Nosotros queremos que haya una reforma agraria de verdad, el campo se ha despoblado, es decir, 12.000, se perdieron 12.000 pequeñas empresas, pequeños productores, mayoría familiares, en el campo, ¿no? Porque es decir, este boom de la soja, de toda esta producción... tanta gente a la ciudad, a los pequeños productores. Y porque el que antes arrendaba un campo, ¿cuánto le sale a arrendar ahora? Es decir, la renta de la tierra subió un disparate, porque por las ganancias que están teniendo las grandes empresas vinculadas al agro, ¿no? A la agroindustria. Por lo tanto, afecta al pequeño productor, afecta al arrendatario, es decir, es un problema para el conjunto de la población rural. ¿El tema minería? Bueno, el tema minería nosotros estamos absolutamente... Ya que estamos hablando de todo este tema. Totalmente de acuerdo, porque estamos en una campaña nosotros para que el pueblo decida. Es decir, nosotros no queremos que decida ni Mujica, ni Tabaré Vázquez, ni La Calle, ni Bordaberry, ni nadie. Que decida el pueblo. Se va a instalar una mega minera en una zona muy rica, además desde el punto de vista no es decir, un desierto, no es una montaña, es una zona de pradera natural, donde se va a instalar una mega minera y se van a llevar a través de un caño el hierro hasta un puerto que le van a hacer para ellos en Rocha y de ahí a China. Entonces, el pueblo no va a ver nada de todo esto. Es decir, basta ver lo que es la historia de América Latina. Nos dicen, no, esto genera fuente de trabajo. Donde se han instalado mineras, no se han generado fuente de trabajo en ningún lado. La historia de América Latina, como decía Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina, es la historia de los, justamente, grandes minas, por ejemplo, que han sido saqueadas por los colonizadores, por los explotadores imperialistas en toda la historia de América Latina. Nunca ningún pueblo latinoamericano vio un peso de dinero de esas minas, ni la de plata, ni la de oro, ni la de hierro, ni la de estaño, ni la de cobre, ninguna. Entonces, encima les debemos dinero todavía. Por supuesto, y cuando tienen problemas hay que rescatarlos. Entonces, estamos en contra. Nosotros queremos que el pueblo decida y hay una iniciativa para que haya un plebiscito nacional, hay una campaña de recolección de firmas que nosotros apoyamos, no la lanzamos nosotros, pero somos partícipes de ese movimiento. Y entonces que el pueblo decida a ver si quiere o no que se instale esto. Nosotros estamos en contra y queremos que, en todo caso, si el hierro se tiene que explotar, lo tiene que explotar el Estado. Tiene que ser estatizado, bajo control de los trabajadores, control de la población para que no haya contaminación y no una megaminería a cielo abierto. Es decir, no tiene necesidad el Estado, es decir, de acuerdo a los recursos, a las necesidades, digo, del Uruguay o de América Latina, incluso de hierro, no necesitamos producir 18 millones de toneladas de hierro por año. Eso es una cosa que se necesita la empresa para hacer un negocio. Igual ese negocio no va a salir. El hierro estaba hace 5 años a $180 la tonelada. Estaba hace un año a $140 la tonelada. Hoy está a menos de $90 la tonelada. Si uno le saca eso, 22, 25 dólares por tonelada de flete, te queda muy poco, menos de 70 para producirlo. Y entonces no da prácticamente los números para que esto dé. Estaba vinculado a un momento muy concreto de la especulación mundial. Es decir, porque en China, esto forma parte, lo digo porque forma parte de la crisis que vivimos. En China hubo un boom de la industria inmobiliaria, ¿no? De la construcción, etc. Se han creado ciudades fantasmas. Son ciudades de 700.000, con capacidad para 700.000 habitantes, que están vacías. Es decir, parece una cosa de una película de ciencia ficción. Uno busca en Google ciudades fantasmas en China, van a ver hasta videos y documentales sobre esto. Porque se le da desde el Estado chino, se le da un presupuesto enorme a grandes empresas para que construyan todo esto. Eso le dio un boom a la industria siderúrgica, al acero, etc. Y nadie las habita. Porque obviamente para habitarlas hay que tener la plata para pagarla, los chinos no la tienen. Y los grandes, ¿no? Entonces es una situación realmente catastrófica la que se viene para la industria del hierro, por ejemplo. Bien. ¿Están a favor o en contra de la edad de bajar la edad de En contra. Estamos en contra incluso de la política que se aplica hoy, donde tenemos cárceles para jóvenes completamente hacinados,
¿no? Donde un joven que cometió alguna falta o un delito mayor, puede ser, están en condiciones infrahumanas. Por lo tanto, no tienen ninguna posibilidad de nadie de educarse allí, ni de progresar, ni de salir bien. Entonces, el planteo de la rebaja de la edad va a agravar esto, no va a resolverlo. Es un discurso fácil para la gente, decirle, mira, todos sentimos inseguridad. En primer lugar, los que vivimos en un barrio de trabajadores son los que más lo sentimos. Vos en Positos o en Carrasco sentirás inseguridad en Montevideo, pero si tienen guardias privados, tienen portero en la puerta, tienen reja, tienen alarmas por todos lados. Entonces, el problema lo vive el trabajador que llega de laburar y de repente le sacan lo poco que tiene. O llega a la casa y está saqueada. Por un botija que necesitaba para comprar droga de repente o por otra cosa, no importa. El tema de fondo es por qué surge esta situación de deterioro de la sociedad, de descomposición de la sociedad. Y lo genera el capitalismo. Porque en gran medida surge del narcotráfico. Y eso no surge por una necesidad, que alguien necesitaba drogarse, ¿no? Necesita un faso, como le dicen los jóvenes. No, eso surge porque los capitales necesitan colocarse en algún lado. Y como yo decía, en la educación también es en el narcotráfico una fuente fundamental de riqueza de los capitalistas. Es decir, el narcotráfico lava su dinero en los bancos. Para terminar con el narcotráfico, que es la seguridad, lo primero es eliminar el secreto bancario. Es decir, impedir que vaya dinero del narcotráfico a los bancos. Eso no lo van a hacer nunca los capitalistas ni los banqueros, porque se hundirían muchos bancos, de bancos privados, por supuesto, grandes bancos del mundo. Con lo cual, el punto es invertir el asunto. Es el capitalismo el que criminaliza a la sociedad. No es que la sociedad se criminaliza por alguna razón rara. El capitalismo organiza el crimen. Entonces, esto es lo que hay que cambiar. Primero, eliminando el secreto bancario, es la primera medida. Segundo, esta medida de legalización de la marihuana a nosotros nos parece que es peor que legalización, porque el consumo ya es legal, nadie puede ser penalizado por consumir. Es que el Estado produzca una droga, entendemos que es completamente incoherente. Completamente incoherente, no resuelve los problemas con el argumento de quitarle un mercado a los narcotraficantes, pero no se lo van a quitar para los menores de 18 años. Alguien que quiere consumir y no quiere quedar registrada una lista va a consumir en un mercado clandestino. Por lo tanto, no resuelve nada. Yo entiendo que había gente que decía, yo quiero plantar en mi casa una planta y que no me lleven preso. Bueno, eso es un aspecto que alguien pueda hacer autocultivo. Pero la cantidad de personas que se presentaron, ¿no? Y porque es realmente, primero es muy engorroso. Yo no estoy en el tema porque realmente no estuve muy vinculado a eso, y nuestra posición en general ha sido que el movimiento obrero, los trabajadores, tenemos que combatir la droga. Como que tenemos que combatir el alcoholismo, las dependencias de todo tipo. ¿Alguien cree que es más libre por consumir? En general, el consumo, salvo, hay alguien que puede consumir muy episódicamente, ¿no? Como el alcohol, pero lo normal es que te esclaviza, no que te libera. Vos te convertís en dependiente de eso. Entonces, no se puede generar la idea de que es algo inocuo, algo que no hace daño. No, hace mucho daño, y nosotros creemos que el problema es darle una perspectiva a la gente. A veces cuando alguien cae en la droga o en el alcoholismo es porque su vida no tiene perspectiva. Entonces hay que mejorar la educación, mejorar las condiciones de vida populares. ¿Cuáles son nuestras propuestas? Generalmente, para ir cerrando, las propuestas del Partido de los Trabajadores hoy a los televidentes. Claro, nosotros queremos colocar en la elección lo que llamamos la agenda de los trabajadores. Por ejemplo, eliminar el impuesto al salario. Que los impuestos los paguen los grandes capitalistas, ¿no? Por ejemplo, establecer un salario mínimo que cubra la canasta familiar. Es decir, en primer lugar, por lo menos lo que pedían los sindicatos de la educación, de la salud, municipales y otros, el año pasado, que era media canasta familiar, que serían 28.000 pesos, más o menos, de acuerdo a lo que son el costo de la canasta familiar al día de hoy. Y terminar con esa situación de miseria salarial, terminar con la precarización, con las tercerizaciones, establecer el pasaje a planta permanente de los trabajadores precarios o tercerizados. Es decir, colocar estos temas que no van a colocar otros candidatos en la discusión, porque ellos están sometidos a los capitalistas. Ese es el tema de fondo. Nosotros, no todos, no quiero generalizar, nosotros por ejemplo le propusimos un acuerdo electoral a la Unidad Popular, incluso íbamos bajo el lema Asamblea Popular, si ellos estaban de acuerdo, porque queríamos de alguna manera no dispersar el voto de aquellos que quieren un cambio por izquierda, más allá de las diferencias que podemos tener, que las tenemos. Pero no fue aceptado ese planteamiento. Bueno, nosotros creemos que esta es la idea que hay que colocar de acá en adelante. Es decir, la idea que tenemos que construir una alternativa obrera, una alternativa socialista en el país. Y en ese sentido hablamos en esta campaña electoral de un nuevo comienzo. Para la izquierda, para el movimiento obrero. No quiere decir un nuevo comienzo de que lo que se hizo en el pasado no sirve para nada.
retomamos lo mejor de la historia del movimiento obrero y de la izquierda, pero de ahí para construir para adelante, evitando caer en lo mismo, que es la integración al sistema capitalista que llevó adelante estos gobiernos. Se han entrelazado con las grandes empresas, con la embajada norteamericana, es decir, han abandonado, se jubilaron de lo que era la lucha popular y bueno, se trata entonces de empezar de nuevo y convocamos en eso a todos los luchadores sindicales, a los sectores militantes populares y de izquierda que se sumen a esta iniciativa. Es decir, el voto del Partido de los Trabajadores apunta en esta perspectiva. No solamente, bueno, si logramos representación parlamentaria, excelente porque va a catapultar esta campaña y este planteamiento político. Pero no se agota en octubre. Vamos por más, vamos a un planteamiento más estratégico. ¿Debatirías con alguno de los otros candidatos? Sí, ya lo hicimos. En el Paraninfo de la universidad hubo un debate sobre minería. Invitaron a todos los candidatos. El único que no fue Tabaré Vázquez. Ya tenemos otra invitación para el 23 de septiembre. Probablemente sean en un salón de la Intendencia de Montevideo. Bien. Sobre seguridad. Van a ir todos. Nosotros vamos a discutir con todos, por supuesto, porque no tenemos miedo. Y bueno, aparte a nosotros nos interesa ocupar todos los espacios. No vamos a abandonar ninguno. Claro. Aquí en San Ramón, referente del Partido de los Trabajadores. Bueno, tenemos al compañero Eduardo Biglioni, que creo que es muy conocido. Creo que el celular es 091 58 18 91. Tengo memoria. Que pensó él. Sí, quedó pensando él. Yo me lo memoricé hace un ratito, pero hablando tanto pensé que me lo había olvidado. Está bien. Bueno, nosotros agradecemos muchísimo que nos haya acompañado hoy acá en este espacio. No, al contrario. Estamos siempre a la orden y bueno, mucha suerte para lo que se viene. Muchas gracias. Vale decir que vino en ómnibus el candidato, ¿eh? Sí, llegué un poco más tarde porque el ómnibus se retrasó un poquito. Muchas gracias por venir también. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a la pausa. Hay más Cóctel TV. Estamos en vivo en esta tarde de sábado. Ya venimos.